Henry G. Rhodes creó el libro llamado La inocencia robada. En el 2003 fue publicada y habla sobre la juventud multinacional y política cultural. Estos son los principales temas que se abordan. Este autor revela en su libro cómo la cultura empresarial invade la vida de niños y de niñas intentando robar su inocencia, para así incorporarlos rápidamente al mercado, convirtiéndolos en consumidores bastante rápido. De igual manera, examina y aborda tres grandes y principales mitos dominantes en la sociedad en que vivimos hoy en día, los cuales operan para limitar la democracia esencial, el bienestar de los niños y de la escuela socialmente comprometida. El primer mito del que se habla se llama el final de la historia, el cual básicamente dice que el triunfo de la democracia y de la cultura liberal está relacionado con el triunfo del mercado. Esto se abordó desde tres ideas principales. La primera habla sobre la política de la inocencia, la cual dice que el mito de la inocencia de la infancia es una forma de negar los efectos de los problemas sociales reales de los niños. Y este mito de la inocencia pretende desviar más que nada la atención de los adultos de los problemas del racismo, el desempleo, la pobreza y los malos tratos en la familia que hacen de una época difícil para los adultos, pero en especial para los niños. La inocencia es expresada de acuerdo con parámetros de raza y clase, más que nada. Se puede decir que en esta retórica excluyente, la inocencia viene siendo muy discriminatoria, porque no generaliza sus privilegios a todos los niños por igual. De igual manera, dice que el carácter central de los niños en las políticas públicas contemporáneas es el de convertirlos en figuras simbólicas y en objetos en formas de discusión en la sociedad. La segunda idea de la que se aborda es sobre la cultura empresarial y la aprobación de la inocencia. Aquí Henry reflexiona sobre cómo los verdaderos tutores no son los maestros, sino los publicistas y proveedores de la cultura actual, que se les dice pop. Él dice que al final del siglo XX la inocencia no se acabó como categoría histórica y social, sino que se transformó en una estrategia de mercado y una estrategia de moda. Según cuando se reconocía la división de la infancia y la adultez, la idea de la inocencia infantil sirve de referente histórico. La idea de la inocencia infantil sirve de referente histórico y social para comprender que el panorama moral actual con respecto a los jóvenes depende de la crisis de la misma sociedad democrática y su capacidad creciente de ofrecer a sociedades y a los niños las oportunidades y recursos sociales, culturales y económicos que se necesitan para sobrevivir y también para prosperar en esta sociedad actual. Y la última idea es llamada la pedagogía pública y la responsabilidad de los intelectuales. Desde este punto dice que el trabajo educativo es inseparable de la política cultural y participa en ella porque en el ámbito educativo se forjan las identidades. Aquí entran los educadores críticos, los cuales deben ocuparse de lo que significa ejercer la autoridad desde sus propias posiciones y experiencias académicas, asumiendo el reto de poner el saber al servicio de la democracia más realizada. Y también entran aquí los educadores progresistas, los cuales estos deben cuestionarse la finalidad y el sentido de su función social y educar críticamente estudiantes, adultos, para que ellos puedan cumplir sus propias obligaciones. De ahí se pasa al segundo mito, que es llamada la inocencia de la infancia, la cual parte de la idea de que tanto la infancia como la inocencia reflejan aspectos de un estado natural. Aquí dice que los niños son inocentes porque son criaturas ajenas a la sociedad, o sea que no pertenecen.
A ellos se les otorga el derecho a la protección, pero al mismo tiempo se les niega la capacidad de actuar y la autonomía. Se envuelve a los niños en un ámbito de protección que elimina toda la idea viable de la responsabilidad y se abandona a los niños de los dictados de las mentalidades mercantiles, precisamente debido a la atribución de inocencia que a ellos se les da. Este tema viene siendo causa y consecuencia del mito anterior. Y por último, el tercer mito es llamado la escolarización desinteresada. Bueno, aquí dice que la enseñanza y el aprendizaje ya no están totalmente vinculados a la mejora del mundo. En este punto se evidencia el poder que ejerce el poder empresarial para definir la enseñanza como una práctica técnico-instrumental en vez de un acto moral y político. Porque la educación no solo viene de la naturaleza ideológica de la enseñanza, sino que excluye también del ámbito político la cultura. Y ese es el poder primordial en el que los adultos suelen ejercer poder sobre los propios niños. Bueno, estos tres mitos coinciden en que 1. Excusan al mundo adulto de cualquier responsabilidad frente a la juventud, apelando a una economía próspera y a un orden natural. 2. Niegan totalmente papeles políticos y culturales que los educadores y la educación desempeñan en la vida de los niños. 3. Reproducen la jerarquía de raza, clase social y cultural. Y 4. También limitan a la ciudadanía a una tarea extremadamente privatizada. Contemplando los puntos anteriores, el autor Henry Giroux presenta un panorama poco tranquilizador del mundo, como se puede ver, en el que viven los niños y niñas actualmente. De igual manera, este autor examinó las obras de Gramsci, Freire y Hall para poder revisar sus lecciones sobre cómo promover una educación y un ambiente cultural más realista y sano para la infancia. Esto también lo planteó en este libro y era especialmente para que sus ideas estuvieran correctamente como él quería plasmarlas en el libro. En el libro que el pedagogo Henrik Giroux, él escribió y dio a conocer un libro de pedagogía y política de la esperanza, donde se abarcan algunos temas como la teoría, la cultura y la enseñanza. Por este pedagogo fue importante esta nota porque él centraba un eje en el entorno del cual se alineaban los artículos que componían esta antología. Se inspiró y fue que le escribió Henry Giroux. Es la lucha por la democracia radical en todo el mundo, la expresión que para el educador norteamericano implica el combate de las posibilidades de la justicia social, la libertad y las relaciones sociales igualitarias en todos los ámbitos, y muy en particular en el ámbito de la enseñanza, puesto que para él es tan importante que en la mayoría de su vida resaltó este punto porque no se quedaba con un solo objetivo, buscaba más opciones para que las futuras generaciones se vayan desarrollando de una manera mejor. Según Giroux, en el lugar donde él estaba, acudían grupos dominantes donde ponen sus mayores esfuerzos en una tarea de producción
que no aspira sino a perpetuar, y aunque lo que haga por caminos sesgados, no siempre son conscientes de su meta. Las relaciones de poder que caracterizan el orden social en general. También dio un aporte de una teoría crítica, donde menciona que la escuela de Frankfurt aplicaba al ámbito educativo. Para este pedagogo fue un desnudo propósito de las discusiones que dio, que pretendían mostrar una enseñanza expurgada de toda referencia a la opresión, y que en el nombre de una presunta misión asimiladora de aquella escuela, donde someten a los alumnos pertenecientes a las minorías, cualquiera sea el parámetro que se utilice para calificarlas. Entonces, de este modo se clasificaban entre la raza, la clase, el género, la orientación sexual, la nacionalidad, entre otras. Una transmisión del conocimiento constituido por una herencia común, que en realidad no es más que un legado conformado de generaciones en generaciones por grupos dominantes. Para él, eso era algo que siempre se cuestionaba, y en este libro lo especifica. También habla de un legado que en las sociedades occidentales es fundamental y también sexista. Para concluir, Giroux sostiene que tanto en el microcosmos, parte de la realidad o grupo humano que conforma un ámbito cerrado y se toma como la totalidad en que se desarrolla o mueve una persona. Y a eso se refería. Bueno, después de que resaltó esos puntos que para él fueron importantes, también se partió la enseñanza y la cultura del positivismo, las notas sobre la muerte de la historia, habló de la cultura, racionalidad en el pensamiento de la escuela y la ideología y las agencias que se fueron destacando con el paso del tiempo. De esta forma, también menciona la pedagogía crítica en el aula, la pedagogía radical y la política de la voz estudiantil, la pedagogía de los límites en la era del posmodernismo. Incluye preocupaciones contemporáneas. De esta forma, repensar los límites del discurso educativo y todas esas cosas. Igual concluyeron con darle reconocimientos intelectuales, tanto públicos y tanto a la cultura que él desenvolvía. Este pedagogo fue muy importante y destacó muchos puntos que para la mayoría de nosotros no son conocidas. El ratoncito feroz analiza el fenómeno de Disney por el autor Henry Kiroux, en el que demuestra que Disney desde sus comienzos siempre se ha negado a separar las funciones de lo que viene siendo entretener y educar en las caricaturas y en las películas, por lo que en las películas dice Henry que Disney hace que los jóvenes se conviertan en consumidores pasivos, aparte que el libro está narrado en tercera persona, donde tiene un lenguaje culto y un poco técnico, y donde está estructurado por 6 partes, en el que la primera parte habla de cómo Disney fomenta la violencia, aunque se transmiten mensajes sociales y culturales, pero también fomenta más valores negativos
que positivos, así como un ejemplo que pone el autor Henry Giroux con la caricatura que viene siendo Aladín, que fomenta el racismo hacia los árabes, al igual que La Sirenita y La Bella y la Bestia, donde tienen roles sexuales retrógrados y machistas. Y luego de la introducción, Henry va explicando más a fondo cómo las películas, así como la película de Rey León, tiene, por así decirlo, un gobierno antidemocrático y también fomenta el racismo, ya que la risa y las voces de las hienas corresponden a voces de negros e hispanos pobres. En resumen, Disney ha querido juntar el ocio y la educación, pero no una educación buena, sino una educación cualquiera, sino una en la que se va fomentando el racismo y el machismo. También intenta hacer ver lo que tiene que ser una familia muy unida, cuando en la mayoría de las películas falta el padre, la madre o ya sea el progenitor, y quiere también reprimir los gustos sexuales, así fomentando también la homofobia, por lo que el libro El ratoncito feroz hace ver la verdadera cara de Disney y cómo transmite mensajes ocultos a los niños que en un futuro van a ser nuestros futuros. Entonces también pues lo que viene siendo ese de Henry en El ratoncito feroz dice que pues hay mucha discriminación y muchos mensajes subliminales. Sociedad, cultura y educación. Henry Giroux y Peter M. Zildjian ofrecen en este libro una secuencia de fotografías culturales, estéticas y pedagógicas, discutiendo la posibilidad de la pedagogía crítica para el estudio de la educación y sus impactos sobre los procesos de transformación social. Este libro fue escrito como una serie de investigaciones vinculando estudios de cultura y pedagogía, cuando los autores trabajaban en la Universidad de Miami en la ciudad de Oxford. En suma, se trata de un libro accesible, directo, analítico, más que sintético, que basado en preocupaciones de la educación norteamericana, donde la cuestión de las políticas del multiculturalismo reluce con brillo propio. Ofrece un panorama teórico muy interesante para los estudios de la educación contemporánea. Como todo texto que vincula preocupaciones teóricas con análisis, si bien son segmentadas y parciales de la realidad educativa, especialmente de los Estados Unidos. Este libro, cuya primera versión fue elaborada para la discusión con estudiantes universitarios mexicanos, pero sin alcanzar difusión masiva. En verdad debe de ser leído y codificado y reinterpretado a partir del lector y el calor de las luchas educativas, sociales, políticas del país y de la época neoliberal. Pero se estarán preguntando, ¿qué es neoliberal? Es la corriente económica, política, capitalista e inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico. También en el libro habla sobre la teoría social contemporánea, que se encuentra en un estado de crisis. En los años recientes, sus métodos de indignación han sido sacudidos por el predominio de las perspectivas teóricas de la posmodernidad, que conlleva la supremacia de la crítica y de la construcción. Las epistemologías que se basan realmente en principios fundamentales son ahora extremadamente vulnerables a la crítica y se hallan en peligro de rechazo, abandono, y los que antes fueron procedimientos aceptados en forma desigual para llegar a afirmaciones verdaderas. Henry Giroux, una educación divorciada de su contexto carece de valor. Dentro de la pedagogía crítica, esta teoría propone que a través de la práctica los estudiantes alcancen una conciencia crítica dentro de la sociedad. En la pedagogía crítica, como su nombre lo dice, es su sustento de la teoría crítica. Esta teoría inventó una nueva manera de leer la realidad, capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno. Esta corriente se ha construido a un punto de referencia en la búsqueda de la educación desde un enfoque crítico.
Surgió entonces la pedagogía crítica como una pedagogía respondiente, porque implica una reacción generada desde una reflexión consciente y responsable. Algunas de las características que conforman esta teoría son la autoconciencia, que sirve para lograr y crear el proceso de construcción apoyados a las experiencias personales. De ahí le sigue la transformación social, ya que es un beneficio siempre para las personas débiles. La educación debe considerarse las desigualdades sociales que existen en el mundo, así como cualquier compromiso sobre la justicia y la equidad. Deben permitir a los profesores, la comunidad educativa en general, identificar las limitaciones y el potencial de todas las capacidades y las formas en las cuales las personas lo vean, que es una autosuperación. El autor menciona elementos fundamentales que abarca la pedagogía crítica, que es la participación, la comunicación, la humanización, la transformación y la contextualización. Es preciso aclarar que Giroux asume como contexto un espacio geográfico dentro del individuo realiza sus acciones. También completa las redes de significados, espacios culturales que incluyen estos elementos históricos, religiosos, ideológicos, etc., que reconocen y aceptan los sustentos que comparten un mismo espacio físico. Lo que un individuo, a través del proceso de la socialización, depende del contexto en el que sea inmenso, ya sea familiar, social, cultural, educativo. Cada individuo interactúa e interpreta de diferente manera en la realidad en la que se vive. Esta interpretación se basa en las representaciones internas que el mismo construye, según sean interpretaciones así como las actuaciones que realice. Por ello, un individuo es más competente a una medida de representaciones que ya sabes lo que significan a las que no sabes ni las has experimentado. La educación debe de tener presente estas relaciones y determinar como condición estructural de la sociedad que influye en el proceso educativo.